Bueno, muy buenas tardes aquí los presentes en Lima y también a los amigos de Chile y Ecuador. Un saludo especial pues para Carlos Beltrán, para Alejandro Afani. Un saludo de Lima. Se han perdido tomar el pisco sour. Bueno, también agradecer realmente el poder hacer esta presentación sobre la resistencia transmitida antirretroviral en realidad mundial y en Latinoamérica. Primero sabemos que, miren, ya desde el 2020 se hablaba pues de que había un 10% de personas que tenían resistencia a fármacos, incluso veían también, en el 2020 se hablaba de un paciente varón que fue la primera persona que tenía resistencia a 5 familias de fármacos, ¿no? De los 25, a 25 era resistente de los 26 que en ese momento estaban probados, ¿no? Entonces hacemos una revisión de la situación mundial de la resistencia transmitida. Ya sobre resistencia han hablado anteriormente los ponentes que me han precedido, ¿no? Se debe pues a esa replicación tan rápida que siempre es esperable que haya pues algunas mutaciones y se forman las cuasi especies, las poblaciones diferentes, ¿no? de estos subgrupos que se van formando. Entonces aquí hay un estudio en Canadá que fue del programa de vigilancia de resistencia que examinó muestras del Laboratorio de Salud Pública de ese país y observó que entre los años del 99 al 2008, que fueron como unos 10 años casi, había una resistencia transmitida de 9.8 juntando inhibidores de la transcriptasa e inhibidores de la proteasa. Entonces, lo que hacen con este antecedente, ellos hacen un estudio también de prevalencia para los inhibidores de la integrasa. Estudian 587 muestras entre los años 2007-2013 y lo que estudian es el polimorfismo basal del VIH a las integrasas en estas muestras, en 435 muestras que habían elegido al azar. Eligieron muestras entre el 2002 y el 2006, que esto representaba aproximadamente un 20% de lo que muestreaban anualmente y que eran representativos para las 4 provincias más importantes de ahí. ¿Qué encontraron? Aquí encontraron que del 8% de las muestras estudiadas, alrededor de 1.000, tenían mutaciones de resistencia a inhibidores de la integrasa y que contenían por lo menos más de una mutación, entre ellos la L68V y la L74V. De estas, el 74% fueron mutaciones polimórficas, el 26% fueron no polimórficas o muy raros. Fueron varias, acá solamente he señalado la E157 y la R263 porque después lo vamos a comentar. Como importante, en este estudio encontraron esta mutación, la 147, que fue importante que lo encontraron en una muestra y que además tenía mutaciones para la 184 y la 190. Es una mutación que se considera no polimórfica, pero que reduce la susceptibilidad de elvitegravir. Se encontró en el 2008, pero el elvitegravir no entró en Canadá hasta el 2012. Y era un paciente que era naive a antirretrovirales. Entonces, lo que se evaluaron y pensaron de que posiblemente este paciente había sido contagiado de otro paciente que había recibido el elvitegravir en un ensayo clínico. Acá tenemos una prevalencia que va desde el año, una prevalencia que va desde el año 2002 hasta el 2013. Entonces acá en esa línea de base que tienen círculos son los inhibidores las mutaciones de inhibidores de integrasa, que son las principales, ¿no?, mayores, y estas otras son las accesorias que hacen picos, que tienen un cuadradito. Acá en perpendicular vemos cuándo ingresan los inhibidores de la integrasa, o sea que ya estaban circulando anteriormente pues mutaciones, sobre todo las mutaciones accesorias, ¿no? Entonces, de las mutaciones que les había señalado anteriormente, por ejemplo, tenemos la R263K, que es una mutación accesoria de bajo nivel de resistencia a dolutegravir. Pero ¿qué pasa? Si esta mutación se junta con esta otra mutación, la 157Q, lo que hace es que aumenta la resistencia a dolutegravir. Entonces va a actuar como una compensatoria que va a restaurar parcialmente la actividad enzimática y la efectividad que había perdido con la mutación R263K. También encontraron que había una prevalencia de esta mutación de un 4% en una corte subsahariana, que era de un subtipo de VIH, que era una combinación de otros subtipos, ¿no?
En cuanto a lo que es la E157Q, se encontró en 1.2% de las muestras, pero ninguno tenía la R263. Como les mencioné, el dolutegravir no fue aprobado hasta el 2013, entonces refleja que había un polimorfismo ya natural para el VIH, para los inhibidores de la integrasa. Y posteriormente, ya después de ese estudio que se hizo, han estado haciendo la vigilancia de la aparición de inhibidores de integrasa y se ha observado que sí ha habido un aumento tanto de principales y accesorias como la mencionada R263 después de la introducción, lo cual señala pues que hay una emergencia a esta familia de antirretrovirales. Este estudio es un estudio de Portugal que se publica en el 2020, que lo que hace es evaluar las tendencias de tanto de la transmisión, la resistencia transmitida como la adquirida en pacientes de hospitales de Portugal entre el 2001 y el 2017. Incluye más de 11.000 pacientes de la base de Rega de Portugal y para la transmisión, la resistencia transmitida, se evalúan pues, los fármacos de vigilancia según la OMS y para ver el tipo de resistencia, el database el programa de database de la Universidad de Stanford. Se hacen pruebas de región logística, tanto para patrones de resistencia transmitida o adquirida y para la prevalencia de mutaciones a lo largo del tiempo. ¿Y qué encuentra? Encuentra que la prevalencia de la resistencia transmitida aumentó de 7.9 en el 2003 a 13.1 y el p-value para la tendencia pues era evidentemente bien significativo. También había aumentado la resistencia a inhibidores de la transcriptasa reversa de 5.6 a 6.2 también fue significativo y la de los no nucleósidos de 2.9 a 8.9, o sea, fue mayor realmente para los no nucleósidos. Eso es lo que ven, en la parte de arriba es lo que se ve en lo que es la resistencia transmitida y se ve, este es el total que aumenta, acá en este punteado ven los no nucleósidos, que es el más elevado, después tenemos acá los nucleósidos y realmente lo que es los IP, que es en color ocre, se ve que más o menos es estacionario. En el caso de lo que era la adquirida, que no es el tema, pero estaba en la gráfica, ven que más o menos se mantiene y podríamos decir que los IP más bien ha habido un descenso. ¿Cuáles fueron las mutaciones más frecuentes? Las más frecuentes fueron la K103NS, un 3.2%, seguido ya de la M41 y la L90. Aquí vemos pues la K103N y acá vemos lo que es la 41 y IPs. Estos son más o menos estacionarios, que esto era para la resistencia adquirida. Tenemos aquí, en el 2022 publican un estudio en Bélgica sobre también la prevalencia y evolución de la resistencia. Acá se evaluaron 3.708 secuencias de la polimerasa entre el 2013 y el 2019. Acá se recolectan pues, muestras de 7 laboratorios nacionales de referencia de SIDA de Bélgica y se hace la determinación, igual también utilizan la base de datos de resistencia de Stanford, ¿no? Y también para las mutaciones utilizan la de la OMS. ¿Qué encuentran aquí? Aquí encuentran que 17.9, casi un 18% tenían evidencia de resistencia transmitida, que resultó en al menos, dice, resistencia de bajo nivel a un fármaco. O sea que sabemos que, según Stanford, menos de 10 es poco, ¿no? Poco resistente, muy poco, y realmente es leve también hasta 15. Por encima ya pasamos intermedio, a partir de 60 ya pues es una resistencia importante. La mayoría de las mutaciones habían afectado a los no nucleósidos, en un 11%, seguido de los nucleósidos y los IP, que fue más. Y la resistencia de multiclase, que afectaba más de una familia, estaba ya en 2.4%. Ellos también estudiaron y vieron, porque hicieron estudios filogenéticos, que había una transmisión agrupada, o sea, ahí en grupo como clones que hacían, ¿no? Y de 257, encontraron la transmisión en el 40% de los pacientes estudiados, repartido en 25 grupos filogenéticos. Entonces, y por otra parte, ellos notaron que la resistencia transmitida se mantuvo estable desde 2013 hasta el 2019. Acá tenemos la curva, tenemos que la evolución de la prevalencia, ¿no? En Bélgica, tenemos esta de acá, que son los no nucleósidos, que sí se ven en aumento, acá se ven, para los nucleósidos y para los IP, pues que realmente está bajo, que es lo que estamos observando también en los otros estudios. En cuanto a ver qué tipo de mutaciones, vemos la mutación que más ha sido prevalente, ha sido la K103N y baja pues la M41L.
El GESIDA, el grupo GESIDA, sacó un documento de resistencia en el año 2018. Acá presenta que en la Corte CORIS, que es la Corte Española, tenía un porcentaje global de mutaciones de resistencia de un 7.8% entre el 2007 y el 2017, 11 años. Lo compara con las Cortes Europeas de SPID, la Eurocore, VH casual, y han encontrado resultados similares a los que tienen ellos. Las resistencias basales más altas fueron para los nucleócidos y los no nucleócidos, que considerando para los IPs 3 a 4% a 1 o 2% en contra. En el caso de los inhibidores de la integrasa era muy bajo, 0.1%. Ellos creen que solamente han sido casos notificados aislados, pero que no encontraban casos. Por otra parte, hay un estudio también que compara y lo señala la Corte de Suiza, que dice que ellos asumen, después de hacer su estudio, de que esta baja resistencia que encuentran para los inhibidores de la integrasa es porque hay una mínima carga viral que está circulando, entonces no se transmite. Ese es el cuadro que presentan ellos, la Corte de CORIS del 2007 al 17. Acá vemos los valores de prevalencia para nucleócidos, no nucleócidos IP y la total 7.8, y lo compara con el SPRID de Europa, ¿no?, que es anterior, pero que los valores pueden ser incluso similares. Perdón. Ya. Esto es un estudio que hizo una revisión Rison y colaboradores de la Universidad de Boston, de California, y una universidad de Jamaica. Ellos lo que hicieron fue hacer una revisión de 125 estudios publicados entre 2014 y 2019. Ellos estudiaron toda la información que había de la base de datos del GenBat, de la transcriptasa reversa, en la que habían incluido por lo menos de 50 más personas adultas NIFE para antirretrovirales. Evaluaron las características, o sea, compararon las características poblacionales, la prevalencia, y lo compararon con 122 estudios publicados en los 5 años anteriores, en el 2009 al 2013. Y ellos señalan que la prevalencia la habían analizado de dos maneras. Uno, compararon estudios y lo compararon a nivel de persona. El número de muestras para el primer periodo fue más de 30.000 y en el segundo más de 40.000. También destacaron de que más o menos 2/3 de los estudios estaban conformados por estudios de países de ingresos bajos y medianos de África subsahariana, Asia meridional y sudoriental, América Latina y el Caribe. ¿Ellos qué encuentran? Ellos encuentran que en el periodo de estudio del 2014 al 19 encuentran que la prevalencia mediana de la resistencia primaria fue la más alta era en América del Norte, 14.2, seguido por América Latina y el Caribe, 9.1, Europa 8.5, 6 África subsahariana, 4.1 el sur y el sureste de Asia. Y cuando hacen el análisis a nivel de persona, observan que hubo un aumento de la resistencia en general en el África subsahariana para los no nucleócidos y también para dos clases, nucleócidos y no nucleócidos. En América Latina el aumento ha sido para no nucleócidos y en América del Norte para no nucleócidos y para los IPs. Acá, ese es un estudio del 2022 de Miranda, que hace un estudio que fue en Europa, describe la resistencia transmitida adquirida en pacientes infectados y compara sus patrones en aquellos que son presentadores recientes tardíos, o sea, que llevan mucho tiempo ya con el diagnóstico o no. Entonces incluye más de 26.000 pacientes, también de la base de EuroRISC, del 81 al 29. Acá tenemos más de 30 años de estudio. De NIFE eran 42% versus 57% que estaban en tratamiento, edad más o menos 37 años, varones, transición heterosexual, y la mayor parte eran originarios de Europa Occidental, un 81.7%. Más del 50% eran calificados como presentadores tardíos. Y la prevalencia global de resistencia transmitida la encontraron en 12.8%, pero ellos observan que ha habido una tendencia decreciente, había bajado y cuando hacen el estudio encuentran pues, que realmente es significativo. Para los presentadores tardíos y no tardíos, la prevalencia fue de 13 y 12 respectivamente, entonces no hubo diferencia en ninguno de los dos. Y las mutaciones que encontraron con mayor frecuencia para ambos fue también siempre para no nucleócidos, la K139, también estaba la 215, ¿no?, la 184, 41, la 46 y la L90M. Eso es lo que hemos visto como una revisión más o menos a nivel mundial,
y pasaremos a ver ahora lo que es la situación de la resistencia a nivel de Latinoamérica. Tenemos acá, este estudio me parece interesante por lo que es en gestante, que se hizo en Argentina, ¿no? Acá incluyó 136 mujeres, eran NAIF el 56%, otras habían sido expuestas a tratamiento y bueno, la misma clasificación de la OMS para las mutaciones, ¿no? Y compararon la frecuencia de mutaciones, o sea, el estudio era 2012-2014, lo hicieron en dos partes, 2008 al 2011 versus 2012-2014, o sea, separaron lo que es todo el estudio en dos partes, por decir. El 27% de las mujeres tenían por lo menos más de una mutación asociada a resistencia, ¿no? Entonces tenemos acá que el 26% era en el primer periodo y el 28%, lo cual no había ninguna diferencia, o sea que se mantenía la resistencia. En los pacientes que eran naive, en las pacientes naive que tenían por lo menos alguna mutación era el 19, casi un 20%. Entonces se observó que era 20.4 en el primer periodo, 17.8 en el segundo periodo, que tampoco fue significativo, o sea que eran similares ambos. Y que las mutaciones más frecuentes fueran para los no nucleócidos con un 14% en el primer periodo versus 17 en el segundo, para los IPs 4 y 3, o sea, más frecuente en los no nucleócidos, pero siempre se ha mantenido similar. ¿Qué mutaciones? Dice, mutaciones asociadas a nucleócidos se encontraron solo en el primer periodo, no hubo mutaciones de nucleócidos para el segundo periodo. Y la más frecuente siempre a la cabeza, los no nucleócidos, al igual que en Europa, 12% para la K103N, en segundo lugar estaban los nucleócidos, la M41L, que fue la más frecuente de las que encontraron, y para proteasa la V82A. Acá este es un estudio en general poblacional de la prevalencia en Argentina también, fue un estudio transversal que eligieron 25 establecimientos de forma aleatoria y hicieron que habían hecho el estudio pues por el método de Truyen y analizaron con el algoritmo de Stanford. ¿Qué encontraron en este grupo poblacional? Que entre el 2014 y marzo de 2015 habían secuenciado 294 de 330 personas que también eran previo al inicio de TAR. Eran varones con sin exposición a antirretrovirales, con un CD4 promedio de 275. ¿Y qué encontraron como prevalencia de resistencia? Encontraron que el 14% era resistente para toda la población en general de las tres familias, siendo a la cabeza los no nucleócidos, pero era un 13% para los que nunca habían tenido exposición a antirretrovirales, manteniendo la misma secuencia en cuanto a 10% para no nucleócidos y para los IP. Y la más común fueron para 103. Entonces fue muy similar al de la población total. Acá tenemos también un estudio en Argentina, en lactantes, ¿no?, que habían tenido o no exposición a antirretrovirales, ¿no? Entonces se hizo la genotipificación en 115 lactantes entre 2.3 meses, nacidos entre el 2007 al 2014. Acá lo que encontraron es mutaciones de resistencia en 34 de 115 lactantes. La prevalencia fue de 30% para cualquier antirretroviral y también lo que encontraron fue la más elevada eran para no nucleócidos. Pero si nos ceñimos a solamente los que no estaban expuestos a antirretrovirales, tenemos que esta resistencia era el 32% para cualquiera y también siendo a la cabeza los no nucleócidos. La más frecuente la K103N, ¿no? Y en el caso de los nucleócidos, la 215 y 184 en el 14% de no expuestos. Y en niños expuestos, la 184, la M41 y la 215. Un comentario es que los lactantes no expuestos, con al menos una mutación, ¿qué predijo? Con la base de Stanford se predijo que tenían una resistencia de intermedio alto para nefirapina y para efavirenz en más de la mitad de los casos. La resistencia fue de alto nivel para la amibudina en tricitabina con niveles bajos de abacavir en el 14%, pero para los IPs, a pesar del M46, la puntuación daba susceptibilidad para todos. En el caso de Perú, acá hay un estudio, este estudio fue un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud entre julio del 14 y diciembre del 15 en 29 establecimientos. Los centros que estudiaron cubrían el 87, casi el 90% de los pacientes que
donde se manejan Targa, ¿no? Son departamentos del sur, del norte y Lima principalmente. Hicieron el genotipo a 132 participantes y encontraron que la resistencia transmitida fue en 9.8%. Hay que destacar que no se hace como rutina el estudio basal de genotipo previo al tratamiento. Entonces, esto ha sido un estudio donde solamente eligieron establecimientos para hacer las muestras para estos pacientes. Por eso es que también creo que es poca bajo la cantidad de pacientes, ¿no? Pero puede ser un reflejo de lo que puede estar ocurriendo. Entonces encontraron que la mayor frecuencia fue para los no nucleócidos y que la mayor parte estaba concentrado pues en Lima, pero era muy poco realmente la muestra. Las mutaciones también, la más frecuente, las no nucleócidos, ¿no? Y predominando la E138 y bajo nivel de resistencia, quedaba bajo nivel de resistencia a ribavirina. La otra mutación, dice la K103N, era 1.5 con un alto nivel de resistencia para efavirenz y nevirapina. Lo que sí observaron que el número de parejas sexuales en el último año fue mayor en el grupo que tenía más resistencia transmitida. A ese estudio es en Colombia, ¿no? De Coral Orbes, hace un estudio transversal entre el 2008 y el 2015 con 342 pacientes, adultos también, y incluyen mutaciones las mismas de las mutaciones de la OMS, y con una edad promedio de 32 y la mayor parte fue 74% varones. Las cargas virales de este grupo estudiado era más de 26.000 y con un CD4 aproximado de 3.43. ¿Qué se encontró acá? Se encuentra que, según la lista de OMS, la frecuencia de mutaciones fue de un 3.2% y la más común también encontraron en Colombia, más frecuente para los nucleócidos, seguido por los nucleócidos y los IP, y la mutación más frecuente, la K103N. Los pacientes con probable infección retroviral menor de un año, dice la prevalencia de resistencia transmitida, según lo veo, fue de 7, mientras que con la infección más de un año fue de 1.6, algo parecido a lo que ocurrió en el estudio anterior, que encontraron que los recientes tenían más mutaciones transmitidas. Ese es un estudio de Chile, de Valeria Palma, en el que también he visto el nombre del doctor Afani en el estudio, que estudiaron 220 pacientes, también eran ART-naive, entre el 2014 y 2018, que eran pacientes que estaban en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital Barros Ruco Trudeau y la Fundación San Borja Herrera. La media de estudio de estos pacientes, 29 años, varones en su mayoría, transmisión predominantemente, pues, hombres que tenían sexo con hombre, y la mediana de CD4, 365, con copias de mediana también 39.150. ¿Qué encuentran? Que la frecuencia también más elevada fueran para los no nucleócidos, un 9%, seguido de los nucleócidos con un 1.8 y PES 0.45. Las mutaciones más frecuentes, la K103N, K101, V106, la G109E, E138A y K. Como nucleócidos es que le sigue en frecuencia, también tenemos, y la IP en tercer lugar. De los 23 pacientes con resistencia transmitida, 2 habían tenido además resistencia a dos familias, que eran para nucleócidos y no nucleócidos. Acá ven en este pequeño cuadro a la derecha, en la parte inferior, vemos que realmente pues, lo que predomina eran la resistencia a los no nucleócidos. Hicieron ellos un análisis multivariado y no encontraron diferencias significativas entre los pacientes con y sin resistencia respecto al CD4 y carga viral. Acá este es un estudio que hicieron en el Perú, hizo el grupo del doctor Soria, del Hospital 2 de Mayo, y fue como antecedente, ellos ponen de que en el 2007 al 2009 había una prevalencia del 1%, ¿no?, para los pacientes pre-targa. Entonces ellos deciden hacer un estudio entre el 2014 y 2015 y inscriben a 122 pacientes, hicieron una evaluación con el ensayo de ligación por oligonucleótidos, el LOLA, y también hacen por secuenciación de consenso de Sanger. Según el LOLA, detectó que la prevalencia de resistencia era de un 13% en adultos, comparado con el 1% arriba en la primera línea y el antecedente, lo cual daba una diferencia significativa, había un aumento de la transmisión de la resistencia transmitida. La mutación más prevalente, nuevamente sale acá, la K103N. Cuando se hizo la secuenciación de consenso de Sanger, detectó también
resistencia a los antirretrovirales en un 16%. Acá, en el caso del consenso de Sanger, no hicieron todos, pero incluyó mutaciones de alto nivel que se había trabajado por OLA, un 9.1, y mutaciones asociadas de bajo nivel para no nucleósidos, sidobudina o accesorias, que era un 7%. 8 de estos 9 no tenían ninguna mutación OLA, solo se detectaron acá en el consenso de Sanger, y uno tenía en 2% la K103. Entonces combinan los dos métodos, OLA y Sanger, y detectan que la prevalencia más o menos estaba en un 20% de la resistencia transmitida. Acá también hay un estudio del 2019 de Trebó, que lo hace con el doctor Lama, que es de acá también peruano, y hace un estudio en hombres que tienen sexo con hombres, cisgénero, y mujeres transgénero. Entonces querían actualizar la prevalencia de estos grupos y ellos obtienen la secuencia de 3 estudios de estos grupos poblacionales que hacen 470 muestras entre el 2013 al 2017. 2/3 de ellos tenían infecciones agudas o recientes. Entonces, acá el 16% tenía patrones de resistencia y la mayor era, dice, probablemente era la resistencia transmitida en un 63%. ¿Por qué estiman que era resistencia transmitida? Porque eran infecciones recientes, incidentes. Y las mutaciones, dice, a fármacos en general de vigilancia eran 9.8. La resistencia a cualquier nucleósido estaba en menos del 1%. En cambio, a efavirenz estaba en un 10%, también bastante elevado. La mutación, dice, estadísticamente no fueron más propensos el grupo de hombres que tienen sexo con hombres cisgéneros o mujeres, ¿no?, transgéneros, no hubo realmente diferencia porque teníamos un P de 0.54. Dice, la edad, la infección incidente frente a la prevalente o el distrito tampoco, dijeron, esa la emergencia de la resistencia. Y la prevalencia de estas mutaciones de resistencia a fármacos vigilados había aumentado de un 3% en el 2013 a un 21% en el 2017 dentro de las incidentes, ¿no?, lo cual salió significativo. Pero cuando incluían ya las prevalentes no había, o sea que en los nuevos sí se identificó. Muchas gracias.